Mi nombre es Jesús Silva, soy integrante de la sección SAYA en la materia de redacción jurídica. En esta oportunidad se va a realizar una pequeña ponencia referente a lo que debe hacer un abogado para la realización de un documento o un escrito jurídico. En este caso es necesario realizar diferentes pasos que conllevan a la escritura, valga la redundancia, de un documento bien redactado. En este caso, y previo a la realización del mismo, es necesario que el abogado, o en este caso quien redacte el documento, defina las ideas y las ordene, ya que es importante que antes de empezar el mismo o antes de empezar a escribir se tenga un esquema que contenga las principales ideas y contenidos sobre lo que queremos transmitir o sobre lo que nosotros queremos hacer referencia. Es necesario estudiar el procedimiento y seleccionar los argumentos y las leyes o los artículos que se van a establecer o estipular dentro del mismo documento. La elaboración de un texto jurídico exige un manejo y la utilización de información diferente que hay que saber usar, que hay que saber manejar. En este caso, todo lo que tiene que ver con las legislaciones, las leyes, los libros, las doctrinas, la jurisprudencia, los artículos y todo ese tipo de cosas que es necesario tenerlas ordenadas previamente para poder tener un documento que realmente cause impacto. Posteriormente, consecuentemente pasaremos al punto número 2, que es la redacción con claridad, sencillez y concisión. Y es que la capacidad de persuasión de un escrito jurídico siempre va a depender fundamentalmente de la fuerza que tengan los argumentos que se empleen dentro del mismo. Es decir, esta posición debe ser clara, debe ser sencilla, debe ser breve y no debe llevar confusiones o palabras, digamos, muy técnicas que no puedan ser entendidas o que puedan causar la confusión dentro del escrito. Se busca a través de esto llegar con mayor eficacia a los clientes y transmitir una mejor imagen por parte del abogado en este caso. Y es que para la redacción de un buen escrito es necesario seguir los siguientes pasos: utilizar un lenguaje con propiedad, riqueza léxica y precisión terminológica, evitar la repetición de las mismas palabras o utilizar redundancias dentro del mismo documento, evitar párrafos extensos para tratar de no causar aburrimiento al momento de la lectura del mismo, y evitar los errores de tipografía o en este caso los errores ortográficos, errores al momento de la redacción del mismo. Por último, es necesario que el abogado realice una revisión del texto y la corrección de los errores. Esto por lo general se realiza en la consecución o en la finalización de cada uno de los documentos, bien sean jurídicos o bien no sean jurídicos. Es necesario que en este caso el abogado revise el texto esencial en el proceso de escribir, y para ello no solo implica corregir las faltas ortográficas, sino que tiene que tratarse de una revisión a profundidad en cuanto se puedan transmitir de manera clara las ideas principales y puedan argumentarse lo que necesita plantearse dentro de este documento de manera clara y concisa. Por lo tanto, es importante que se realice esta revisión para evitar que al momento de la lectura del mismo pueda conllevar errores ortográficos o un tipo de idea difusa. En este caso, el documento que se deseó explicar para la realización de un documento jurídico fue un documento de compraventa, el cual es un contrato privado que puede ser bilateral o multilateral. Del mismo modo, lleva unos pasos importantes para la consecución del mismo. Y es que en la introducción del contrato se deben detallar básicamente el nombre completo, la cédula de identidad, domicilio del comprador y la misma información por parte del vendedor. Una vez identificado el vendedor o los vendedores en este caso, hay que recoger por escrito lo que se vende, es decir, delimitar por escrito en el contrato qué tipo de vivienda es, dónde está ubicada, con qué otro bien o con qué otra cosa colinda, indicar cuál es el título de propiedad que se tiene en base a esto. El punto número 4 o el punto consiguiente es que el contrato debe detallar el estado de las cargas de la vivienda. Esta es una de las partes más importantes dentro de la realización del contrato de compraventa, y es que es recomendable obligar al vendedor a anexar en contrato una nota simple donde se estipule el registro de la propiedad, en la que se indique si la vivienda está libre de cargas o, en caso de haberlas, qué tipo de cargas son, si puede ser una hipoteca, pueden ser embargos, y dentro de ese mismo documento se debe explicar, o en caso de contener cargas dentro de esa vivienda, se debe dejar claro, se debe dejar pactado cuál de las dos partes
va a realizar el pago o a quién va a corresponder el pago de esas cargas que posee este bien. El contrato debe hacer mención entre la relación del vendedor y la comunidad en la cual está la vivienda, en este caso donde está el bien. Y este tema es importante por el hecho de los pagos de los servicios, el pago de rentas y todo este tipo de cosas, ya que es común que dentro de la situación país que actualmente nos encontramos, muchas personas se realicen o se encuentren morosas en el pago de estos servicios o en el pago de la misma renta. Y es necesario en este caso que el comprador esté al tanto de lo que se tenga o al tanto de las cargas que se tengan dentro de esta vivienda, como se mencionó anteriormente, para saber lo que se debe pagar. Y es importante que en este caso el abogado detalle eso para que no tenga ninguna confusión al momento de realizar la compraventa. El contrato debe indicar claramente el precio que se conviene y si habrá algún tipo de acuerdo. En este caso, el contrato debe figurar el precio de la vivienda y la forma de pago, si será total o si será aplazado. Es necesario que dentro del mismo documento se estipule este tipo de pagos para que, como se dijo anteriormente, no exista confusión al momento de realizar el pago o al momento de que en este caso posteriormente se lleve a la notaría. Por último, o una de las últimas partes, es que el contrato debe especificar los gastos de la compraventa y cuál de las dos partes es la que la asume. Lo habitual, o en este caso lo práctico dentro del contrato, es que en este aspecto se estipule lo que dice la ley. Es decir, que los gastos que acarree este tipo de acción de compraventa vaya a manos o vaya a cargo de quien lo estipule la ley o con quien se estipule la ley. Por último, y para finalizar lo que es el contrato de compraventa, es necesario que lleve la firma tanto del comprador como del vendedor, y de igual forma debe llevar la firma del abogado para que pueda ser validado el mismo, recordando así que los contratos de compraventa solamente pueden ser realizados por personas expertas o personas en este caso que se especialicen en el derecho. Muchísimas gracias.